Olá, boa noite a todos. O pessoal está chegando. Hola, buenas noches. Se están Olá, uniendo los muito doctores. obrigado, pessoal que está Hola, muchas entrando. gracias a los que se unen. Estamos só com um probleminha técnico. A gente já tem uma apresentação da Gisele, mas Oh, eu habría acho una que presentación de eu Gisele vou, eu ahora vou por un tema apresentar. Eu vou técnico. Creo que aproveitar e la haré apresentar yo. aqui, Voy a já que hacer una enquanto não entrou. exposición E porque já, no daqui a pudo pouco, já unirse entro aqui y com a doutora Maria ya vamos a Villarraza. Vocês vão empezar conhecê-la, con uma doctora simpatia de María pessoa, tá? Villarraza, que es tan Então, simpática. eu vou começar, eu vou compartilhar minha Empiezo. tela. Voy a Eu compartir vou pantalla. só um minutinho, Solo eu un vou mostrar para minuto. vocês um pouquinho uma Quiero parceria que nós temos aqui, uma enseñarles un parceria que fizemos. poco. Eu acho que é algo bem Tenemos una interessante asociación que será muy e interesante. entendemos começar aqui falando antes da doutora Maria falar. Eu vou Antes falar de que sobre uma empiece nova su ortodontia, né. A gente exposición, vê, la doctora, minha vamos a experiência hablar aí de de dois mil e una dois, né, eu nueva tô ortodoncia. imagina, há 22 anos Estoy hace trabalhando no mundo dos 22 años alinhadores e para trabajando mim, en el mundo de los hoje eu vejo um montão alineadores de gente falando de alinhadores, o mundo y hay digital, mucha gente é hablando muito del mundo gratificante, muito bom digital e legal entender y como evoluiu todos isso, estén né, hablando como de evoluiu de forma alineadores significante. y realmente fue E una o que gran eu vejo evolución. também é uma Y lo que veo preocupação da yo ortodontia es como um una todo, ela evoluir, preocupación. não a ortodontia, mas a La odontologia como um ortodoncia, todo. la E a gente odontología de começa a una manera verificar isso general nos congressos, ha nos tenido una gran eventos, do jeito evolución. que Eso lo estão vimos en los acontecendo as congresos, coisas. los eventos, E de la manera existe como uma nova vienen pasando ortodontia por las aí? cosas. Sim, eu acredito que Existe una existe uma nueva nova ortodoncia, ortodontia, sí, me parece e que sí. essa nova Hay una ortodontia, nueva quem está ortodoncia encabeçando, né, y é, quienes la están são liderando vários doutores, né, os son doutores encabeçam muchos essa doctores linha aí, junto com empresas, junto com, en conjunto con pacientes. Então, empresas, a gente, pacientes. entende que está acontecendo Así que muita coisa. comprendemos lo E a que gente está montou, ocurriendo, bueno, nós da Angel es Line, grande. somos um Y dos patrocinadores nosotros de Angel principais Learning do es Orto uno de los SPO de principales agora, sponsors de de Orto 2024. É SPO o del año 23º congresso. 2024, el 23 Então vai ser em Congreso. outubro e a gente Se llevará a tomou a cabo el decisão de octubre y tomamos la fazer, vamos dizer, o decisión y decir, lançamento bueno, oficial da Angel. hacer como un Para o lançamento lanzamiento oficial, a oficial gente de precisa Angel. do quê? Para el Precisamos de lanzamiento se requiere informação, e aí entram os que haya palestrantes, entram información. palestrantes Y ahí vienen internacionais los que nós vamos ponentes, ter. ponentes E a internacionales que grade vamos a como um todo do invitar. congresso é interessante. Y Olha aqui o bueno, todo el conceito, né, congreso pelo será muy desenho do interesante. Observen congresso, né, o desenho do el congresso tem concepto, el abordado a diseño abordagem del Congreso tiene científica, un enfoque inovativa e científico, integrativa. innovador e Muitas vezes, quando a integrativo. gente falava em Muchas congresso veces ou cuando pensava em hablábamos de congresso, congresos o o foco, pensábamos a congresos, el obrigatoriedade era o enfoque científico. Obviamente, o científico é mandatoriamente era lo importante, mas científico. Claro que lo não só científico es muy ele, né. Eu acho importante, que o pero no se inovativo trata solo hoje de eso, abrir a mente. sino que Antes la ficava muito innovación, preso no abrir científico e las você, mentes, estábamos siempre engessado. E aquele muy que fica preso no científico vai perder atados en ese terreno, tema não tem de jeito. científico. Então No, esse no conceito podemos de hacerlo inovativo, si integrativo no vamos a associado ao perder científico, terreno. eu Entonces, acho que cai innovación muito con bem lo na realidade do científico digital que a creo gente que vive queda hoje, muy bien con tá. esta realidad Hã, digital. ¿Qué es nuestra então, realidad é hoy? um evento de Así que 3 este es dias, un tem mais de evento de 60 3 empresas, días, cento e más de cinquenta speakers 60 e 200 atividades compañías, inéditas. Hoje tem mais más de de dois mil e 150 quinhentos speakers inscritos, né, a y expectativa é ter mais de 200 actividades 3.500 inéditas. doutores nesse evento. Hay Então, personas que é um se evento realmente registraron, que o son maior 2000. aqui do Brasil Es que el se más tem. grande de Brasil. Aqui eu separei, na grade científica, tem Aquí alguns está, palestrantes, né. Aqui a aquí en gente la tem primeiro o composición Andy Tian, ele científica, é los ponentes de vamos dizer, An o diretor Li clínico Xian, lá del da director China, ele clínico de China, da Angel Aligner, ele vem de contar um Angel pouquinho das Aligner, que novidades, nos va a mostrar contar alguns las como eles têm trabalhado lá. novedades, O David cómo las cosas Zamora vienen ocurriendo da ahí. Espanha, David já Zamora, Espanha começou antes do en Brasil, e España. a Maria España, Villarraza, que tem o bueno, sacó prazer enorme de adelante. estar Y aqui María conosco hoje, né. Villarraza, Ela que vai, tenemos el gusto de contar um tener pouquinho hoy como que está aquí. evoluindo
na nos va a contar Espanha, un poco Angel cuál Aligners. es la Pedro evolución Paulo Dalla, en España de Mariana Angel Benício e Poliana Aligner. Oliveira, Pedro desde o Paulo início Dalla, aqui do nosso Mariana projeto Benicio, piloto, Poliana Oliveira, começaram a desde el trabalhar inicio dentro, del né? Aqui proyecto vários palestrantes piloto ya começaram já están projeto piloto, trabajando mas con nesses eso. palestrantes, esses três vão contar um pouquinho Estos tres também ponentes experiência van a clínica contar un deles, poco más evolução de su experiencia casos clínica, e tudo evolución de mais. casos y Além todo. desses palestrantes, nós vamos Además ter de esto, dentro do nosso stand vamos a tener outros en palestrantes nuestro falando de stand selfie, a falando de otros angel, falando de conferencistas, bracket, falando de Fernando Psetti ortodontia hablando como de um angel, todo, que é brackets, isso que a ortodoncia de una AdTech manera contemplou, general. ortodontia como um todo. E tem uma palestra Y também, también eu, habrá una Elaine e Elaine conferencia, Paquerra e Ernesto Rodrigues. A Elaine, gente vai falar Ernesto y de yo, que uma vamos a visão hablar geral de una dos visión alinhadores general hoje em dia, de los desde alineadores hoy da sua día, concepção, dos desde su modelos de concepción, negócio, de los a modelos de força da negocio, inteligência la artificial e fuerza de toda la a inteligencia combinação nisso em artificial software, y toda la setup e tudo mais. combinación Então, de uma palestra software, bem setup, interessante, todo eso. integrada aí, Una um pouquinho conferencia cada muy um vai falar, interesante, vai ser bem integrada, cada interessante. uno Então, va a hablar un poco, será muy fiquem atentos, interesante. né? Se inscrever no Entonces, congresso, a atención, gente tem um ojo, voucher especial, um para voucher suscribirse, para apuntarse desse para la aqui, Orto participación. 24, Habrá Angel un Line, voucher, Angel Orto 24, 35, Angel então trinta e cinco por 35, cento off. un treinta y cinco Então, por ciento de descuento 35% para la off participación en este para esse congreso. desconto. Bem, ¿Sí? só foi uma pequena introdução. Esta fue Eu una vou pequeña apresentar lá no final, eu deixo de introducción. novo esse slide aqui aberto para En el vocês e venho final les citar todo dejo mundo, la né? Nem sei se todos diapositiva entraram desde o esa. início, então eu cito de novamente essa apresentação. Nuevamente puedo Bueno, ponerla a los que no e se agora unieron eu vou pedir todavía. perdão para Ahora vocês, les eu pido não sei falar perdón, espanhol. no sé E hablar eu vou falar español, portunhol. voy a hablar Vocês vão, quem quiser portuñol. rir, por favor, Quienes quieran desligue o reírse, por microfone. favor, Ninguém, não deixa ninguém sabe, que rir, lo hagan ouvir con el meu micrófono portunhol, né? cortado, ¿no? Para que Mas, no então, escuche eu gostaria sus de risas. invitar Maria Hernández Vilarraza. Olá, Maria, como estás? Buenas, Mauricio, muy Não, bien. uma coisa um pouquinho só, Sí, em português. sí. Para doutores que querem a tradução Para para o los doctores que português, necesiten vamos traducción para el falar e portugués, vou tentar falar em voy espanhol, a Maria vai tratar de falar hablar en espanhol. español. Para quem María quiser, sí va a clique em hablar en español. A los que quieran interpretação, pueden você hacer clic escolhe en a língua que você quer e interpretación você y pode mudar pueden a língua elegir para el idioma português. que A gente quieran. vai ter Pueden tradução cambiar a simultânea para a portugués, língua habrá portuguesa. traducción Bueno, simultánea. ahora voy a intentar hablar español. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Un Muchas prazer muito gracias. grande. Eu tive o prazer de encontrar Maria no congresso de AAO em New Orleans este ano. Muito simpática, muito alegre e em casos muito interessantes. Este é um ponto muito importante. Casos em Angel Aligners muito interessantes. Bueno, nosotros estamos empezando agora em Brasil com Angel Aligners e você tem a oportunidade de empezar mais tempo. Mas antes de falar de Angel Aligners, vamos falar muito pouquinho de você. Você vive em Madrid, correto? Exacto, vivo en Madrid. Pero Bueno, tengo mi alma en el resto del mundo, un poquito también en Brasil, ¿eh? bueno, excelente. Maria disse para mim que vai ter uma fluência em português, porque vai falar mais português aqui com nós outros, não? Sí, 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 voy a aprender, eso seguro. Entre toda Correcto. mi familia que vive ahí en Brasil y ahora que tengo que mudarme un poco para allá, algo aprenderé. Excelente. Maria, tu começou a trabalhar com alinhadores desde quando? E que alinhadores, que marcas de produtos tu trabalhava? Pues es muy gracioso porque yo durante mucho tiempo estuve trabajando con Incógnito, haciendo ortodoncia lingual y me resistía a trabajar con alineadores. Pero creo que el proceso de haber hecho mucho bracket, mucho ortodoncia lingual, hizo que aunque llegara tarde a los alineadores, llegaba con un background bastante bueno de lo que es la base de ortodoncia. Y yo creo que probablemente fue como alrededor del 2013 que empecé a trabajar un poco con alineadores. Y recuerdo todavía a mi maestro Arturo Vela, que yo le decía, ya, pero es que los acabados no son iguales que con Incógnito. Y él me miró muy serio y me dijo, un día me vas a decir que nunca más vas a hacer otra cosa que alineadores. Y cada vez que subo en un escenario me mira, me guiña un ojo y me dice, ¿qué te dije? Y efectivamente empecé poco a poco, realmente no he querido nunca dejar de hacer ortodoncia fija,
pero a día de hoy creo que el 90% de mis casos son con alineadores. 90%, wow. Y realmente es gracioso porque el cómo llego yo a Angel Aligner tiene una historia de cómo he evolucionado en los alineadores. Y realmente yo empecé con Invisalign porque obviamente era la mejor opción a ese nivel cuando yo empecé. Trabajé durante muchos años con ellos y luego yo he estado mano a mano con Manuel Román, que es uno de los bastiones de Spark, y estuve durante también 3 años trabajando con Spark. Y durante todo ese tiempo, alguien que está muy metido en la parte interna de Angel Aligner ahora, fue saltando de una compañía a otra y realmente me hizo probar un montón de opciones distintas. Y algunos tenían un software muy malo, otros los plásticos no me gustaban. El caso es que yo siempre decía que no quería trabajar con ellos. Y cuando me pidió que probara con Angel Aligner, simplemente vi el software, se me cambió la cara, él me miró y me dijo, esto es diferente, ¿no? Y dije, esto es otra cosa. Y fue en el momento en el que empecé a trabajar con ellos que dejé de trabajar con el resto. Creí que encontraba algo que de verdad iba a cambiar mi forma de trabajar con los alineadores. Excelente, excelente. Entonces, si tiene después su presentación, bueno, María estará con nosotros no Congresso da SPO. Terá a oportunidade de falar, mostrar seus casos. Aqui temos pequenos exemplos de casos, porque não temos tempo. A hora em Madrid são como que 11:18, então é ¿No? muito... 12 y 18 son, pero es mi 12, hora 12, perfecta. 18, 12 no. y 18. Estoy empezando a despertarme yo. Me desculpa, 12, No, 18 no, 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 es mucho, mucho tarde. Ok. no, 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 Bueno, no. muchas gracias por ser tan... Bueno, si quieres compartir su pantalla, fíjate. Súper. Vamos a ello. Compartir. Excelente. A ver. Bueno, empiezo primero pidiendo disculpas porque quiero enseñar mucho en muy poco tiempo. Voy a intentar ir muy rápido, pero quiero que vean muy rápido para que cuando pueda ir a Brasil a explicar más en detenido, ya tengan ganas de ver más allá de lo que hemos hablado hasta ahora y aprender mucho más. Otra cosa importante que tengo que explicar es, voy a enseñar casos y voy a enseñar caras de pacientes que me han ofrecido la posibilidad de enseñar sus casos, pero legalmente solamente yo puedo enseñar estos casos. Entonces voy a pedir por favor que la gente no grabe caras, sobre todo que no comparta casos clínicos, ¿vale? Y bueno, simplemente quiero explicaros un poco también mi experiencia y contaros cómo apareció Angel Aligner en mi vida, que ya he empezado a hablar un poquito de esto, pero lo que me llamó más la atención fue que, claro, como todos vosotros, imagino que empezáis a escuchar cosas de Angel Aligner, de repente aparece una compañía que sale de cero, como si no hubiera existido nunca. Y es impresionante porque realmente pensé que iba a ser como cualquier otra compañía que empezaba a intentar parecerse a Invisalign, que era la que tenía todas las patentes hasta ahora. Y para mi sorpresa, cuando empecé a darme cuenta de la envergadura de la compañía, entendí que es que no llevaban 1 o 2 años trabajando con alineadores, sino que llevaban desde el 2001. En realidad, hasta hace muy poquito solamente se concentraban en Asia, estuvieron durante muchos años solamente trabajando en Asia. Y luego han empezado a abrirse poquito a poco. Y realmente creo que ahora mismo Brasil va a ser el punto neurálgico de todo Latinoamérica y que vais a pasar a ser una parte muy importante de Angel Aligner. Y como decía, esta compañía lleva desde el 2003, ni más ni menos. Es más, fue en 2001 cuando Miss Luan Jiahua, esto no soy capaz de decirlo bien porque no hablo nada de chino, pero es una mujer muy interesante que co-desarrolla esta compañía y empieza con una compañía que era relativamente pequeña y en muy poquitos años se pasa a convertir en un imperio.
realmente es la mayor compañía, la mayor influencia en Asia, por encima incluso de Invisalign. Ahora mismo tienen unas plataformas donde no solamente hacen manufactura de todo, sino que además hacen research and development, mucha investigación. Y realmente hay un flujo de trabajo en el que todo está absolutamente robotizado, desde el empaquetado hasta el inicio de cómo se recortan los alineadores. Y es por eso que desde el momento que hacemos clic en aceptar, en 5 días los alineadores están ya manufacturados. Creo que parte de eso va a pasar también en Brasil y eso va a hacer que a nivel de velocidad sea rapidísimo. En unas 2 semanas máximo, en casos muy complejos, o incluso en Brasil probablemente en una semana, tendréis los alineadores en casa, que eso marca mucho la diferencia. Además, el packaging que recibe el paciente es, desde mi punto de vista, muy bonito. Creo que se asemeja mucho a cuando yo recibo cosas de Mac, en el que veo que es todo muy elegante, con lo cual el input para el paciente es muy importante, porque realmente en Europa todavía tenemos mucho el hecho de que cuando decimos que es chino, la gente piensa que es una cosa low cost, pero como hemos dicho, realmente esta compañía es mucho más high cost que cualquier otra. Realmente estamos ante una compañía muy sólida en la que no solamente tenemos un branding muy bueno o una infraestructura muy buena, sino que realmente la parte de la potencia de clínicos que están metidos dentro de la compañía es impresionante. Tienen mucha gente que tiene un bagaje odontológico y médico que hace que puedan desarrollar las cosas muy como lo desarrollaríamos un ortodoncista normal y corriente. No solo eso, sino que además tienen unos CAD designers muy preparados. Y es por eso que durante todos los años sacan al mercado nuevas tecnologías, nuevas opciones de tratamientos, siempre van innovando muy por encima de cualquier otra compañía que hay entre ellas. El iOrtho, realmente eso es la parte inicial. Cuando empezamos con el tratamiento con alineadores, lo primero que necesitamos es ver que tenemos una plataforma que es muy buena. Y la primera parte que tenemos, que yo trabajando con compañías como por ejemplo Spark o algunas otras que no son cloud-based, me encontraba que cuando no son cloud-based es muy engorroso porque cada vez que hay una actualización tenemos que refrescarla en el ordenador, tenemos varios ordenadores en la consulta y es difícil, o si quiero cambiar alguna prescripción tengo que meterme en el programa y no puedo utilizar cualquier ordenador. El hecho de que es cloud-based es impresionante. Pero es que además tenemos una plataforma donde podemos visualizar todo nuestro tratamiento de forma impresionante. A nivel del pixelado que tenemos es increíble, tenemos una tabla de movimientos dinámica, tenemos todo lo que nos hace que nuestra planificación digital sea igual que estar viendo al paciente directamente en la consulta y que además la manipulación sea muy rápida y muy intuitiva. Realmente la plataforma en sí es lo que he dicho, muy intuitiva. Realmente encontrar dónde se suben los pacientes, cómo descargar los STLs, etcétera, es muy fácil, que eso a nivel de clínica es importante. Luego tenemos la opción de que yo, por ejemplo, en mis primeras visitas puedo tener las ganas de enseñarle una idea de cómo podemos terminar el tratamiento. Eso que se hace con escáneres como el Aitero, etcétera, etcétera, lo tenemos integrado dentro de la propia plataforma. Se llama Make It y encima nos deja hacer con una prescripción la posibilidad de decir, pues igual quiero hacer un caso de extracciones y tú le marcas que quieres hacer extracciones y ya se lo puedes enseñar inmediatamente en esa primera visita al paciente. Además, tenemos la opción de trazar nuestras cefalometrías, o sea, tenemos todo en una misma base. Tenemos la posibilidad de subir todas las fotos que queramos y además radiografías, CBCT, etcétera, etcétera. Y eso nos hace que sea muy fácil trazar los casos simplemente con un clic. Vemos que aparece todos los trazados cefalométricos que queramos. Nos podemos descargar todas las medidas que nos dé la gana. Pero no solamente vamos a hacer el trazado, sino que también podemos visualizar un VTO que llamamos VTO, en el que podemos enseñar al paciente. Y encima tenemos la posibilidad de ver en qué momento de la maduración esquelética está el paciente, que eso lo veremos más adelante con el producto de niños, que es muy interesante. Además,
entender que tenemos una posibilidad de tratamientos mucho mayor de la que teníamos en el mercado. Vamos a empezar hablando del pro, de la posibilidad de tener una opción con una garantía de 6 años, con refinamientos ilimitados y que además nos da la posibilidad de tener 3 retenedores gratuitos. Y lo mejor de todo esto no es esas opciones que nos hemos dado hasta ahora, sino que utilizamos algo que llamamos el material dual. Lo explicaremos un poquito más adelante, pero para que lo entendamos, son 2 alineadores por cada stage. No es que tengamos un refinamiento con un material blando y otro con un material duro, sino que en cada uno de los alineadores que recibimos tenemos un material blando y un material duro. Lo desarrollaremos más adelante. Esto es la opción perfecta para casos complejos, por ejemplo, extracciones o distalizaciones. Para casos Bueno, un poco más... María, ¿puedo hablar una cosita? En Brasil nosotros no tenemos Pro ahora, mas teremos Todavía no. todavía no, mas teremos no futuro, ¿ok? Só para Es os doutores, no Brasil não temos KID, mas teremos no mês de agosto, no próximo mês. estupendo. Realmente muchas de las cosas que voy a hablar es como si estuviera hablando desde el futuro, porque en Europa llevamos revelando ya muchas cosas y realmente, bueno, yo hablo de cómo trato mis casos y vais a ver muchos casos tratados con el material dual, con lo cual es importante que lo sepamos. Luego os especificarán qué cosas de las que he hablado se pueden utilizar ya y qué cosas se utilizarán dentro de muy poco tiempo, porque lo bueno que tiene Angel Aligner es que va muy rápido. Bueno, en realidad, incluso para casos complejos, tenemos la posibilidad de trabajar con el Select Unlimited, que realmente viene a ser prácticamente lo mismo, pero que no tenemos un material dual que tendréis dentro de un poco. Igual tenemos todas estas opciones de tratamiento en la que, como veis, realmente con un Select 30 habrá un montón de casos complicados que podréis tratar, porque al fin y al cabo tenemos 120 alineadores en esa opción. E igual, en muchos de esos casos tendremos retenedores gratuitos. En los casos donde, por ejemplo, no queramos utilizar material rígido, como puede ser la opción dual, vamos a utilizar, por ejemplo, en casos periodontales, el Select and Limit. Y finalmente el Kids Product, que como muy bien ha dicho Mauricio, todavía no está, pero estará en breve y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Una de las cosas increíbles que tiene la opción de Angel es el hecho de que podemos decidir más adelante qué tratamiento queremos utilizar. Simplemente marcando esta opción, vamos a decir que cuando veamos el número de alineadores que Angel Aligner nos sugiere, vamos a poder seleccionar los que queramos. Ya si vemos que más o menos lo podemos hacer en 20 alineadores, pues utilizaremos el Select 20 o el 30 en función de lo que queramos. El formulario de prescripción, desde mi punto de vista, es el mejor que he visto hasta ahora, porque realmente hasta ahora yo tenía que escribir muchas cosas para que los CAD designers entendieran lo que yo quería. Y lo bueno que tenemos con este formulario de prescripción es que cada vez que pinchas una opción de tratamiento, te despliega todas las distintas opciones. Por ejemplo, si yo digo que quiero solucionar la sobremordida, me dice, ¿cómo la quieres solucionar? Extruyendo posteriores, intruyendo anteriores, o sea, tenemos que darle mucha más información a esos CAD designers, que por cierto, se me ha olvidado deciros que los CAD designers están entrenados durante 2 años y el grado de rotación es muy poquita, con lo cual realmente las prescripciones que recibimos son impresionantes porque los CAD designers tienen un nivel que es muchas veces mayor que la de muchos ortodoncistas que he conocido a lo largo de mis mentorizaciones. Pero bueno, además ellos mismos han desarrollado esta prescripción como para que nos obliguen de forma muy fácil y muy rápida a darles toda la información que ellos necesitan para realmente solventar este caso como nosotros queremos. Lo que hablábamos de la plataforma. Dentro del iOrtho tenemos plataforma donde vamos a ver todo lo que queremos a nivel de planificación del caso, todos los controles 3D que queramos utilizar. Y lo bueno es que tenemos integrado el CBCT, que lo podemos visualizar, las fotos, tenemos todo lujo de detalles, todos integrados en esa barra lateral, en donde podemos seleccionar si queremos ver el CBCT, si queremos ver la encía, los puntos de contacto, cómo queremos ver esos puntos de contacto, si en un corte transversal o en un corte sagital. Vamos a tener todas esas opciones para que en el desarrollo de nuestra planificación tengamos toda la información que necesitamos a todos los niveles.
vemos, como hemos dicho, que es muy intuitivo, que no solamente podemos ver los dientes, sino que además podemos ver dientes incluidos, como pueden ser las muelas del juicio, los senos, las vías aéreas, que en muchos casos además nos ayuda para analizar cómo están evolucionando a todos los niveles. Si, por ejemplo, decidimos hacer un avance mandibular, puede que también observemos cómo han cambiado esas vías aéreas. Y además eso lo podemos modificar de colores tal cual queramos. Yo, por ejemplo, trabajo de la mano de un compañero mío, también Key Opinion Leader, que tiene una gama de colores que es totalmente distinta a la mía y cada uno utilizamos la suya, que al final acaba siendo nuestro sello. Masterforce. Realmente estamos hablando de una compañía que lleva más de 20 años trabajando con el producto. 23 años recopilando información de cómo iban evolucionando esos casos. Con lo cual ellos han podido desarrollar esta inteligencia artificial gracias a este equipo y a día de hoy tenemos esa posibilidad de que la inteligencia artificial nos dé muchos de los protocolos que ya han ido creando durante todo este tiempo. Estos protocolos están cotejados con la Universidad de UCLA. Es importante que entendamos que esta compañía siempre está a la última en cuestión de desarrollo tecnológico. Es más, veremos, y lo analizaremos también en Brasil, probablemente se verá, cómo durante años han estado organizando algo que desde mi punto de vista es increíble. Estas reuniones donde todos los avances tecnológicos que haya en el mundo de los alineadores y de la odontología se ponen en manos de toda la gente que está trabajando con Angel Align. Y es por eso que han estado patentando durante años y años un montonazo de cosas que vamos a descubrir poquito a poco, porque nos va a sorprender cuáles son las patentes que han estado desarrollando mucho antes de lo que realmente pensamos. Como hablábamos, el material Pro es algo que realmente es muy innovador, porque hasta ahora hemos hablado mucho del software y de la manufactura, pero algo que podamos sujetar nosotros dentro de la clínica es el material. Y lo increíble es el hecho de que tenemos este 7+3 opción de trabajar con un alineador blando y un alineador duro, porque realmente al final es como si pudiéramos trabajar en cada uno de las stages, de las etapas que hacemos con cada paciente, con un NIT y con un acero a la vez. Tenemos las dos cosas buenas. El material flexible va a estar liberando esas fuerzas durante más tiempo de lo normal que cualquier otro material que hay en el mercado. Durante 7 días va a estar liberando esas fuerzas en las que se va a sujetar dentro del diente y va a hacer los movimientos más complicados. El material es un material similar al que hay en el mercado, lo que pasa es que en este caso tenemos una multicapa que tiene rígido, flexible y rígido. En cambio, en la misma stage, o sea, en el alineador número 1, vamos a tener el alineador B, que sería el alineador rígido, que es el equivalente a tener un acero. Y este acero es el que va a hacer el movimiento final. En cada una de las etapas vamos a hacer primero un movimiento más grueso de la corona, pero luego el movimiento radicular lo vamos a hacer con este alineador más rígido. Esto hace, según la literatura que vemos en lo que os comentaba de la Universidad de California de Estados Unidos, se han dado cuenta de que gracias a este material dual conseguimos unos movimientos más predecibles y más rápidos. Por eso, cuando seleccionamos la opción Pro, la velocidad de movimiento, el movimiento que hacemos por cada alineador es 0,33, que es bastante mayor que lo que tenemos en el resto del mercado. En cambio, con el producto Select, que es el que tenéis ahora mismo en Brasil, el movimiento es un poquito mayor que el que hay en el mercado, que sería 0,26. La norma es 0,25. La diferencia no es muy grande en ese sentido. Y en realidad me contaron toda esta historia cuando empecé a trabajar con Angel Aligner, pero realmente no tenía muchas formas de cómo determinar que esto era verdad. Y lo que pensé y lo que se me ocurrió fue coger mi primer paciente, que es este Alberto, un compañero mío, y decidir probar todo esto de lo que hemos estado hablando. Vamos a ver qué rápido, qué predecible y qué eficaz es este tratamiento con Angel Aligner. Este paciente tiene un apiñamiento bastante severo, es un paciente adulto con una clase 1 esquelética y vemos que tenemos una serie de situaciones de rotaciones muy severas y un apiñamiento y una compresión a nivel esquelético bastante severo también.
observamos cómo hemos ido alineando y nivelando a este paciente de forma bastante correcta. ¿Y qué es lo increíble de este caso? Es que yo realmente, según recibí la propuesta de tratamiento, yo mandé todo lo que necesitaba, rellené el formulario de prescripción, simplemente di aceptar. O sea, confié en la planificación de los CAD designers y el desarrollo de attaches que habían decidido ellos colocar. No hice ninguna modificación. Y vemos como realmente de lo planificado a lo que teníamos que conseguir, hemos conseguido un resultado bastante correcto. Con lo cual es cierto que el material es bueno, que la planificación de los CAD designers es buena, porque han hecho una secuencia de movimientos muy interesante. Y realmente hemos conseguido no solamente una expansión controlada sin sacar las raíces del hueso, pero también hemos conseguido una nivelación, que muchas veces la parte de vertical es la más difícil que tenemos para solventar. Y todo esto lo hemos hecho en un año, solamente un año, y este paciente ha pasado de estar un poquito incómodo al sonreír a estar muy cómodo sonriendo. Fijaros qué felicidad cuando él ha conseguido, después también de un blanqueamiento, pasar de esta situación inicial a esta otra en muy poco tiempo, de forma muy efectiva. Pero podríamos pensar que ese caso no es muy complicado. Vamos a un caso un poquito más difícil. En este caso, vemos que la limitación que tenemos esquelética es bastante evidente. Y aquí sí que hice alguna serie de modificaciones porque tenía claro que tenía las limitaciones del paciente. Y aquí vemos cómo podemos analizar a la hora de determinar el plan de tratamiento con ese corte sagital hasta qué punto podemos mover las raíces. Si os fijáis, incluso en la opción que tenemos en el corte sagital, podemos ver una diferencia entre el hueso esponjoso y el hueso cortical. O sea que vamos a saber si estamos impactando esas raíces contra el hueso cortical, incluso si no estamos sacándolas fuera del hueso, pero también podemos determinar si estamos muy cerca de un hueso más duro para evitar esas reabsorciones radiculares. Y en este caso queríamos intentar retruir esos incisivos, pero con mucho control. Y ahí vemos cómo hemos hecho la planificación y cómo con estos ataches optimizados que tenemos de los pacientes, que en el caso de Angel Aligner se llaman ataches de precisión, en los que tenemos una activación a todos los niveles, no solamente va a estar una parte activa, sino que toda la superficie del atache está activa, aquí tenemos unos resultados espléndidos. Fijaros cómo hemos ido controlando, haciendo que se desarrollen las arcadas, controlando otra vez hasta dónde queremos llegar gracias a que podemos visualizar con el CBCT muy bien todos los movimientos dentarios y vemos el control que tenemos con ese plástico dual que nos permite hacer esta situación tan buena. Simplemente con elásticos y los alineadores de Angel, en 7 meses hemos conseguido este resultado tan asombroso. Fijaros a nivel de expansión, de control del torque, cómo hemos mejorado la estética de este paciente increíblemente. Aquí vemos un caso de Angel Aligner Pro en un niño, en un paciente más joven. Imaginaros si tenía buenos resultados en el Angel Aligner Pro con adultos, ¿cómo vamos a conseguir trabajar con esta situación? Este paciente tiene una compresión de las arcadas importante, un apiñamiento severo, pero también mucha sobremordida y muchas rotaciones. Y obviamente fijaros en esa situación, perdón que voy a cerrar ahí un poco, aquí, fijaros en ese apiñamiento tan severo que tenemos en el que apenas vemos nada de hueso a nivel de la tabla vestibular para este paciente. Y fijaros cómo hemos ido desarrollando poquito a poco con unos movimientos suaves, cómo hemos hecho expansión, pero también estamos solucionando la sobremordida gracias a estos turbo bites que se llaman bite turbos dinámicos, en los que cambiamos no solamente la altura, sino también la longitud de esos bite turbos para acoplarlo a que el paciente esté todo el rato mordiendo sobre esos bite turbos. Y fijaros cómo hemos conseguido solventar no solamente el apiñamiento, sino también esa sobremordida. Fijaros cómo hemos ido desarrollando y cómo de nada de hueso hemos pasado a tener un perfil de emergencia, un control del torque de la raíz exquisito por ese material dual del que estamos hablando. Creo que esto demuestra que la efectividad y la predictibilidad de este material dual
es impresionante, sobre todo porque esto se ha conseguido en única y exclusivamente 8 meses de tratamiento. Y en la literatura, ya que estoy todo el rato hablando de la predictibilidad, vemos que la predictibilidad máxima está en torno a los 81% en el segundo premolar, bajando hasta un 65% en el molar. Y vemos incluso que en la zona superior, en el maxilar, es peor predictibilidad que en la inferior. Y aquí os presento, vamos, os explico algo que estamos llevando a cabo con mi compañero John León Valencia, que es el que está desarrollando el primer estudio de Angel Aligner en el mundo, acerca de la predictibilidad que tenemos con este material dual. Y realmente, a priori, en estos resultados preliminares, lo que tenemos es una predictibilidad mucho mayor de lo que estamos acostumbrados en el mercado, con niveles de incluso hasta el 88,5% en algunos dientes de la arcada. Y yo creo que parte de la predictibilidad no solamente es ese material dual, sino que también a nivel de líneas de corte, Angel Aligner nos da la posibilidad de hacer diferentes líneas de corte. No solamente tenemos la escalonada, el scallop, que es la normal que tenemos en otras compañías, sino que tenemos la alta, que está 2,5 por encima del nivel de los dientes de los pacientes, y la que es más increíble de todas y la que yo creo que para niños es muy interesante, y es la que es muy alta en posterior, 2,5 por encima de los dientes, y escalonada, scallop, como se llama, en anteriores, festoneado, para ayudar a esa higiene mala en los niños. Esto es un caso tratado exactamente con ese tipo de tratamiento. Esta paciente era una paciente con una mordida cruzada posterior, en la que vemos que ya hay un componente un poco esqueletal, pero aún así nos atrevemos a intentar este plan de tratamiento con única y exclusivamente alineadores. Fijaros que en muy poquito tiempo hemos conseguido rehabilitar la función masticatoria correcta de esta paciente. Y como os fijáis, aquí tenemos el hecho de que está una línea de corte festoneada en anterior y alta en posterior. Y aquí tenemos a la paciente colocándose el alineador, que ha sido el único tratamiento que ha utilizado. Y fijaros cómo hemos pasado de esta situación inicial de mordida cruzada esquelética a un desarrollo de las arcadas bastante importantes. En la literatura empezamos a entender que ya hay posibilidades de ver que en algunos pacientes sí que se genera una estimulación esquelética, no solamente dentoalveolar. Y eso realmente creo que puede haber pasado un poco con este caso, porque fijaros los torques tan negativos que seguimos teniendo. O sea, no se ha proinclinado los dientes para compensar esa mordida cruzada, sino que se ha desarrollado un poquito a nivel esqueletal. Obviamente, esto en pacientes más adultos con unas suturas más fuertes no es real, no se va a conseguir, pero en determinados pacientes puede que sí consigamos un poco de situación esqueletal correcta. Y durante todos estos casos que os he estado enseñando, habréis visto unos botones transparentes añadidos en ese alineador. Y esto es lo que me gustaría presentaros ahora como la estrella de la compañía. Creo que esto es lo que para mí, desde mi punto de vista, hace que yo ya no pueda trabajar con ningún otro tipo de tratamiento, porque ninguna compañía me integra un botón en el sitio que quiera dentro del alineador. Y esto biomecánicamente es un cambio absoluto. Es un botón que está pegado, integrado dentro del propio alineador. Se puede colocar en distintas posiciones, como veremos. Es muy ergonómico, al paciente no le molesta y además es translúcido, con lo cual es mucho más cómodo que cualquier otro metal que se pueda estar pegando. Y como os decía, la posición puede ser en cualquier sitio. Simplemente presionando ese punto del botón, la inteligencia artificial nos calcula las zonas donde estructuralmente es más conveniente colocar el botón. Nos ayuda a elegir, pero dentro de esas sugerencias puedes elegir el colocarlo donde quieras, en lingual, en palatino, encima de un atache, donde sea. No hay prácticamente ninguna limitación. Y eso hace que nuestra posibilidad de tratamiento sea infinita. Aquí vemos, dentro del Angel Academy, dentro de la plataforma, vais a ver un montón de sugerencias que tenéis como para poder hacer tratamientos mucho más interesantes de lo que hemos visto hasta ahora.
Yo os voy a dar algunos de los tips que utilizaba desde el principio. Fijaros la opción que tenemos en estas situaciones con caninos elevados, en la que podemos colocar dos botoncitos y vamos a traccionar de ese canino elevado colocando un elástico que va del botón de Angel Aligner al botón de Angel Aligner y enganchando un botón cementado dentro del propio diente. Esta es otra opción que tenemos de plan de tratamiento. Por ejemplo, los pónticos que tenemos con Angel Aligner son pónticos activos. Quiere decir que se van a ir moviendo hasta que coloquen el diente en su línea de arcada. Pero esto, cualquiera que haya intentado esto con cualquier otra compañía, se dará cuenta de que como el alineador no está sujetando el diente, es muy complicado que ese diente realmente se mueva a la línea de arcada. ¿Y qué se me ocurrió hacer aquí? Pues realmente lo único que tenía que hacer era pegar botones dentro del propio diente, en la superficie lingual del propio diente, y colocar un módulo elástico, elástico de 1/8 onzas, como para que se fuera moviendo ese dientito poco a poco hacia la línea de arcada, no solamente generando un movimiento vestibular, sino también un movimiento vertical. Y vemos cómo hemos pasado de esta situación a esta y finalmente a esta, sin tener que hacer ningún refinamiento, solamente con esos pónticos activos que nos han ayudado a alinear y nivelar. Otra opción que tenemos con una paciente mucho más complicada, fijaros, esta paciente ya está en el pico de crecimiento, tenemos muy poquito tiempo, ya no es como la otra paciente que podíamos hacer un intento de expansión con el alineador, y aquí decidimos que vamos a hacer una disyunción con el MARPE. MARPE que podemos mantener durante todo el tiempo del tratamiento mientras nosotros seguimos alineando y nivelando los dientes. En este caso, colocamos este disyuntor, hicimos la expansión y cuando ya teníamos la distancia adecuada, decidimos empezar con los alineadores. Como os he explicado, ese canino alto lo vamos a descender con esa técnica, pero además se me ocurrió colocar esos botones de Angel en lingual de los molares, de tal manera que vamos a estar traccionando con esos elásticos, generando un torque negativo para compensar esa expansión que tenía de compensación, a la vez que estamos intruyendo esos molares para cerrar la mordida abierta. Y fijaros cómo hemos pasado de esta situación inicial con compresión maxilar, mordida abierta posterior y un canino elevado, cómo hemos conseguido prácticamente en muy poquito tiempo cerrar esa mordida, desarrollar las arcadas y solucionar todos los problemas que teníamos en única y exclusivamente 7 meses de tratamiento. Obviamente le queda todavía a esta paciente para alinear y nivelar, pero los problemas esqueléticos los hemos solventado en muy poquito tiempo. Fijaros el desarrollo maxilar de esta paciente en 7 meses, cómo hemos mejorado la estética y la proyección del maxilar mucho. Y ahora vamos a hablar de otro de lo que hace que hasta ahora ya no haya posibilidad de que yo trabaje con otra compañía. Y es el hecho de que Angel Aligner tiene el mejor producto para niños que hay en el mercado. ¿Y por qué? Porque realmente Angel lo que te da es la opción de trabajar con los niños desde la edad que quieras, desde los 2, 3, incluso 4 años, hasta que el paciente tenga por lo menos un diente de leche. Todo ese tratamiento lo va a abarcar este K1 que tenemos en Angel Aligner. ¿Y qué es la diferencia con el resto de los tratamientos? Pues realmente se puede decir que es una solución 3 en 1, porque no solamente vamos a hacer un approach dental, sino que también vamos a hacer una solución de problemas funcionales y ortopédicos a la vez. Y vamos a ver cómo podemos trabajar con ello. Vamos a empezar con el tema funcional, porque realmente la mala función del paciente es lo que hace muchas veces que haya una maloclusión. El paciente que respira constantemente por la boca hipertrofia porque está agrediendo las amígdalas, las adenoides y el tejido linfático. Esto hace que, como no puede respirar bien por la nariz, tiene que respirar por la boca y para eso baja la lengua y deja de estimular el paladar, con lo cual ese paladar se comprime y empieza a aparecer el apiñamiento. Además, la mandíbula se posterorrota, produciendo problemas articulares. Y encima el paciente tiene que cambiar su posición de la boca, de la cabeza, para que le entre el aire, dejando espacio detrás de la lengua. Esto realmente es complicado y tenemos que intentar solucionarlo. Y Angel Aligner ha diseñado una serie de aditamentos
que se pueden utilizar durante todo el tratamiento que ayuda a recorregir esa posición lingual. Y uno de ellos es el Tongue Guidance, o sea, la guía del lingual. Y esto lo que va a hacer es que de alguna manera ayuda a la lengua a colocarse en la parte más del paladar. Todos los aditamentos que hemos visto similares a esto en el mercado son aparatos mucho más grandes que realmente comprimen la cavidad oral cuando realmente nosotros queremos que haya más espacio y que la lengua se coloque correctamente. Y realmente en estos casos es algo que el paciente no va a llevar durante 20 horas de tratamiento. Y aquí, en cambio, tenemos el tratamiento integrado dentro de los alineadores y mientras vamos alineando y nivelando los dientes, el paciente siempre lleva este aparato. Con lo cual, no hay posibilidad de que tengamos nada comparado, porque yo no me imagino ninguno de mis pacientes utilizando 22 horas al día el tratamiento anterior, pero en cambio este es muy fácil que lo lleve. El Tongue Guidance sí es interesante, pero desde mi punto de vista, el Tongue Creep, las espinas integradas, son mucho mejor tratamiento incluso. Realmente es una espina parecida a la que utilizábamos cementada dentro del diente, pero nada que ver porque ni se cae, ni pincha, es una alteración del plástico Roma que no molesta al paciente, sino que simplemente le recuerda que ahí no tiene que colocar la lengua, sino que la tiene que colocar más en el paladar. Normalmente yo las coloco en inferior, pero se puede colocar a gusto de consumidor. Cualquiera lo puede decidir dónde poner. Esto es con respecto a los problemas funcionales, pero ¿cómo solucionan los problemas dentarios? Pues realmente todos los alineadores solventan problemas dentarios, pero ellos hacen un approach un poco parecido a lo que nosotros utilizamos mucho en España, que es la técnica de rehabilitación neurooclusal. Quiere decir que es una filosofía en la que guiamos al movimiento dentario con la función. Y aquí lo que vamos a hacer es, utilizando estos bite turbos un poco inclinados, vamos a guiar a la mandíbula a una correcta posición. Si tenemos una pequeña clase 2, pues vamos a guiar a que la mandíbula avance. No forzamos a la mandíbula, simplemente le damos la posibilidad de guiarlo, como las pistas de planas que tenemos. Ahí vemos cómo estamos solucionando una sobremordida aumentada y a la vez guiando a esa mandíbula hacia anterior. Esto, por ejemplo, también lo podemos hacer a nivel transversal. En este caso de esta niña, por ejemplo, teníamos una mordida cruzada lateral y lo que hemos hecho ha sido guiarle gracias a estos tubos inclinados para que centre la mandíbula. Y a la vez estamos alineando y nivelando esos dientes porque estaban completamente amorfos por el hecho de que estaba masticando mal la paciente. Si nosotros no hacemos una intercepción de estos problemas temprana, esta paciente va a estar mordiendo mal durante todo este tiempo y realmente en estos momentos las suturas son muy blandas y puede que eso haga que con el tiempo la paciente acabe como esta otra paciente mía, realmente con una alteración estructural. Entonces, esta paciente a día de hoy la única solución que tiene es una cirugía ortognática. En cambio, con Angel Aligner podemos trabajar con niños desde muy temprana edad con dientes de leche para solventar esos problemas muy rápido en probablemente 4 o 5 meses, evitando a una paciente con el tiempo tener que operarse de una cirugía ortognática. Creo que a día de hoy es absolutamente importante que trabajemos en alineadores con niños para ayudar a guiar de forma muy rápida y muy sencilla. Realmente hasta ahora tenemos soluciones innovadoras, pero aquí es donde realmente tenemos la innovación absoluta. Fijaros que Angel Aligner, igual que hemos dicho antes, puede integrar el hecho de que trabajamos con la cefalometría. La cefalometría nos va a dar, por ejemplo, con Jarabac, los potenciales de crecimiento. Vamos a poder estudiar al paciente mucho más en detalle. Pero no solamente eso, sino que encima nos dice en qué punto del pico de crecimiento está el paciente. Si tenemos, por ejemplo, un CS1, sabemos que nos quedan 2 años hasta el pico de crecimiento. Nos va a explicar si, por ejemplo, el paciente ya está en pico de crecimiento, nos dirá que está en CS3 o 4 y que ya está en pleno pico de crecimiento. Esto es fundamental para el avance mandibular. El A6 es el primer sistema mundial de avance mandibular con alineadores. Se desarrolló y se lanzó al mercado en el 2015, con lo cual ellos tienen la patente del primer avance mandibular mundial. Y esto explica muchas cosas, porque realmente en la literatura vemos que el Twin Block
es el mejor aparato para avanzar la mandíbula y desarrollar y estimular el crecimiento. Y realmente esto es exactamente lo que han hecho. Han utilizado un bloque de Twin Block unido a lo que se haría con unos alineadores y han generado el A6, que es un sistema de avance mandibular fantástico porque tiene los bloques en la parte oclusal de los dientes y de esa manera va a permitir que coloquemos ataches tanto en la parte vestibular como en la parte lingual. No tenemos limitaciones a ningún nivel. Y esto hace que podamos hacer movimientos durante el avance mandibular. Vamos a poder hacer pequeñas distalizaciones, pequeñas expansiones, pero todo esto se puede hacer porque tenemos mucho control. Y durante todo ese tiempo estimulamos el avance mandibular y el crecimiento mandibular a nivel de los puntos de crecimiento, como pueda ser el cóndilo. Aquí vemos un ejemplo de estos avances mandibulares que tenemos en Angel Alignment. Fijaros cómo los bloques tienen una altura que permite una disclusión, que eso facilita que podamos hacer determinados movimientos, porque si nosotros estamos mordiendo contra los dientes inferiores, habrá momentos que se bloquee el movimiento dentario. En cambio aquí, con esa disclusión, favorecemos que se puedan hacer muchos movimientos a la vez. Vemos en este estudio que la predictibilidad de desplazamiento anterior de la mandíbula del A6 es igual de buena que la del Twin Block. Pero es que además tenemos mejores resultados porque se está haciendo una movilización de los dientes con un control en los 3 planos del espacio a la vez que avanzamos la mandíbula. Vemos una comparativa entre el único sistema de avance mandibular que conocía yo hasta ahora y el A6. Lo primero, lo que hemos dicho, los bloques están en la parte oclusal, con lo cual podemos colocar ataches en cualquier lado, mientras que con los avances mandibulares con las aletas no podíamos colocar ataches en la parte vestibular. Además, los bloques están colocados en la zona más anterior, en la zona de premolares o de molares temporales, dejando que pueda erupcionar ese último molar sin problema. En cambio, las aletas se colocaban en la zona anterior. En realidad, si colocamos esas aletas o esos bloques en la zona posterior, estamos empeorando un caso de clase 2. Los casos de clase 2 tienen un ángulo muy acentuado del plano oclusal. Si estamos masticando en la parte posterior, intruimos más en posterior, con lo cual aumentamos más el plano oclusal. Esto empeoraría mucho la situación. Realmente, esto es un problema, pero el peor problema que teníamos con las aletas anteriores era que si el paciente no masticaba correctamente, lo que iba a suceder era que la parte superior se iba a volcar, tendríamos un torque muy positivo, que eso no es nada bueno para la situación de clase 2. En otras compañías lo que te sugerían era poner los ataches por lingual, pero en la literatura, en el libro de Nanda y Cristoforo, vemos que la fuerza que se ejerce con los ataches por lingual es peor que la fuerza que controlamos con los ataches por vestibular, con lo cual es mejor en ese sentido. Aquí vemos cómo los bloques van cambiando un poco la posición en función de las etapas y siempre van a estar en la parte oclusal. Esto nos permite lo que decíamos, no tener que hacer una fase de preavance, simplemente vamos a ir avanzando a la vez que hacemos expansiones pequeñas y algún control vertical. Esto hace que en los casos de avances asimétricos, que son los más difíciles de todos, tengamos unos resultados muy buenos. Por ejemplo, os quiero enseñar este caso en el que estamos ya en pico de crecimiento, que es el momento perfecto para hacer un avance mandibular. Y aquí vemos cómo hemos hecho un avance asimétrico y hemos conseguido con un solo salto, ni siquiera necesitamos un salto gradual, solamente un salto, hemos conseguido ese avance. En este caso, también utilizamos esos angel buttons que hemos hablado antes para colocar elásticos de clase 2 en el lado más complicado y así pasar en muy poquito tiempo de esta situación inicial en la que teníamos una clase 2 severa a una clase 1 solventada con un centrado de líneas medias bastante asombroso. Fijaros que hemos pasado de una desviación de unos 4 o 5 milímetros a un centrado perfecto de la línea media. Un caso incluso más importante de un compañero nuestro chino, aquí vemos
este caso donde ya no teníamos nada de tiempo como para hacer una fase de preavance. Y en este momento hemos hecho un avance y una corrección del torque a la vez. Fijaros cómo hemos conseguido ese control del torque tan espectacular y ese avance mandibular que en las superposiciones vemos que es evidente que hemos hecho crecer esa mandíbula bastante. Pero esto es para las clases 2. ¿Qué tenemos para la clase 3? Pues impresionante el hecho de que gracias a los Angel Buttons y lo que vamos a ver más adelante, los Angel Hooks, podemos utilizar máscaras faciales para hacer una protracción en los casos de clases 3. El hecho de que utilizamos un elemento pegado al alineador hace que la distribución de fuerzas sea mucho mejor, en vez de los cortes que hacíamos antes, que debilitaban el alineador y que hacían que realmente el esfuerzo solamente se hiciera en una zona y no se distribuyera por el resto del alineador. Aquí vemos los Angel Hooks, que realmente para estas máscaras son el tratamiento perfecto que permite tracción con más de 6 onzas. Con elásticos de 8 onzas podemos utilizar esos Angel Hooks. Y como dice la literatura, el tratamiento de clases 3 es mejor hacerlo cuanto antes. Y aquí pone en la primera fase de la dentición mixta, pero yo creo que es mucho mejor empezar directamente con dientes de leche, porque realmente este paciente, si dejamos que siga masticando así, cada vez la estimulación de crecimiento de mandíbula va a ser mayor, que eso en una clase 3 es muy malo, y vamos a estar colapsando todo el rato ese maxilar. Entonces, realmente, en este caso, solamente utilizamos Angel Buttons, hicimos ese desarrollo, esa corrección, ese salto, y de ahí hemos estado corrigiendo la clase 3 con la máscara facial, con la tracción. Vemos en este otro caso una paciente más adulta en la que también utilizamos esta máscara de tracción. Insisto que esto es para protracciones de maxilar menores a 1 milímetro. Cuando tenemos que hacer una protracción severa, en un caso de clase 3 severa, probablemente necesitamos algo como microtornillos o placas para traccionar. Esto simplemente es para un estímulo correcto. Y aquí vemos esta paciente adulta en la que estamos solventando la clase esquelética con esa protracción con los Angel Hooks de forma muy sencilla, porque para el paciente es muy sencillo utilizar esos ganchos para conseguir colocarse las gomas. Es más sencillo que cualquier otro hook que hay ahora mismo en el mercado. Para problemas verticales vamos a tener muchas opciones de tratamiento. Ya os he hablado de los tubos dinámicos, de los biturbos dinámicos, pero es que también podemos cementarlos. Y esto es lo que hemos hecho en muchos casos. Esta tabla dinámica nos permite ver en todo momento qué estamos haciendo con cada movimiento del diente. Vamos a ver qué es lo que pasa en la corona, en el centro de resistencia y en el ápice durante todo el tratamiento. Y esto nos va a dar la indicación de qué es lo que estamos haciendo, si una proinclinación o una intrusión pura. Y aquí vemos este caso, como os decía, cuando tenemos una sobremordida tan severa que está tapando todos los dientes de abajo, puede que decidamos cementar esos bite turbos y con eso solventamos el problema vertical. Fijaros como cuando le cementamos los bite turbos había a nivel posterior mucho espacio y ahora con un poco de intrusión en anterior y mucha extrusión en posterior hemos conseguido nivelar la curva de Spe de forma fantástica y solamente con alineadores en un año. Para las mordidas abiertas tenemos también varias opciones de tratamiento. En este caso, en esta niña, hemos conseguido empezar a cerrar esa mordida con mucha control a nivel transversal, como en todas las mordidas abiertas, pero también hemos utilizado estos occlusal pads que se colocan en la parte posterior y que los podemos cementar o dejar sin cementados para que el paciente esté mordiendo esas burbujas en posterior. Y aquí tenemos también el hecho de que utilizamos un atache de extrusión que es diferente a todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Vemos que la superficie activa es la superficie perpendicular y realmente en muchos casos funcionan muy bien. Y la última cosa que vamos a utilizar para las mordidas abiertas eran esas espinas de las que hablábamos, el tongue creep o rejilla lingual, incorporadas en la parte lingual de los incisivos.
Vamos a ir con los dos últimos opciones de tratamiento que tenemos, que son la secuencia A8 para solventar las distalizaciones. En el momento en el que tengamos que hacer una distalización de un paciente, este protocolo va a ir instaurado directamente sin que nosotros tengamos que pedir nada. Y vamos a ir analizando un poquito qué se hace en este protocolo. Lo primero que vemos es en esta paciente que cuando queramos distalar, en este caso tenemos una clase 2 leve y queremos distalar, tenemos que tener mucho control en la parte anterior, porque fijaros qué sobremordida más importante y qué torque tan negativo tenemos en estos casos. Y por eso durante todo el tratamiento vamos a tener una proinclinación de los incisivos durante todo el tratamiento. Ahí vamos a ver cómo tenemos ese control a nivel anterior. Además tenemos unos puntos de presión en la parte inferior que van a ayudar a intruir esos incisivos durante todo el tratamiento, porque cuando nosotros empezamos a retruir los incisivos, siempre se extruyen. Y entonces tenemos que tener mucho control con esos puntos de presión. Y ahí tenemos la posibilidad de que si queremos utilizar microtornillos, podemos, en este caso se me ocurrió a mí, colocar esos botones de Angel para hacer una intrusión. En vez de esos recortes tan malos que hacíamos anteriormente, que debilitaban ese punto de contacto y que además había que instaurar las elásticos de forma muy difícil, ahora con esos Angel Buttons lo hacemos muy, muy fácil. Otra cosa importante que hacen y que me parece una idea espectacular es el hecho de que cuando empezamos a distalar tenemos que tener mucho cuidado de que el diente no choque contra el molar inferior, que normalmente tiene la curva de Spe muy aumentada. Y por eso Angel Aligner lo que hace es que durante todo el tratamiento va a estar consiguiendo que ese molar se intruya mientras vamos distalando. Fijaros aquí, se ha bloqueado, perdón, un segundito. A ver si consigo. Ahí lo vemos, cómo está intruyendo ese molar durante todo el tratamiento para permitir esa distalización. Ahí vemos esa intrusión que la hace el propio sistema sin que tengamos que pedir nada. Y además, otra de las cosas interesantes es que tenemos un protocolo un medio, pero que en el momento en el que el diente, el último molar, llega a la última posición, lo que hace Angel Aligner es recortar ese alineador para evitar que al disminuir la longitud de arcada, ese molar que hemos distalado vuelva a mesializarse porque estamos empujando hacia mesial toda esa zona. Entonces, Angel Aligner recorta el alineador en ese punto y evita que haya una relapse, que haya una vuelta hacia mesial de ese último molar, que me parece algo súper interesante. Fijaros que en el momento en el que el molar se pone en verde, se recorta ese alineador a esa altura. Y aquí tenemos un resultado excepcional de cómo el alineador va haciendo esa distalización con un control exquisito y va haciendo un tracking súper bueno. Esto en pacientes adultos funciona muy bien, pero en niños, cuando los huesos son más débiles, tenéis que tener cuidado, porque yo en este paciente, fijaros que tiene una clase 2 completa, he pedido una distalización mayor de lo normal y lo que recibo es algo mayor de lo normal. O sea, la predictibilidad de la que hablábamos es altísima y en niños tenemos que tener mucho cuidado. Y ya para terminar, lo último que os voy a enseñar es el protocolo A7, que es el protocolo de extracciones. Y si hay algo que los asiáticos hacen bien, son las extracciones, porque tienen muchos, muchos casos. Y en estos protocolos lo que vamos a hacer es un anclaje posterior en el que vamos a hacer un tip back, vamos a tener mucho control del torque, vamos a controlar el bowing y en todo momento en la posición del canino. Lo primero que tenemos es el hecho de que, como os hemos dicho, con el material dual tenemos la posibilidad de hacer como el efecto de un niti, un arco de niti y un acero a la vez. Y vamos a estar durante todo el tiempo haciendo un movimiento vertical para que esos molares posteriores se extruyan en vez de hacer un bowing, lo que pasa normalmente. Tenemos la opción de colocar póntico, medio póntico o no póntico en esos espacios de extracción. Eso lo vamos a elegir. Yo siempre recomiendo colocar medio póntico y fijaros aquí esos plásticos a nivel mesial y distal para que se sujete mucho más las caras mesiales y distales del espacio de extracción.
Y fijaros los resultados tan increíbles que se pueden llegar a conseguir con un caso de extracciones en el que prácticamente parece que no ha habido una extracción. El control del torque es exquisito, el control del tipping es exquisito y aquí tenemos los resultados a todos los niveles. Pero esto en asiáticos se ve muy claro. Yo he ido a una raza mucho más complicada que tiene unos huesos mucho más duros, que es lo que nos vamos a encontrar nosotros en el día a día. Y fijaros en este caso cómo esta paciente con esa biprotrusión tan severa quiere hacer una retrusión con anclaje máximo y vemos cómo hemos ido, después de la extracción, cerrando esos espacios de extracción de forma muy predecible. Sí es cierto que como ellos han estado recopilando datos de chinos, de pacientes asiáticos, tenemos que reestructurar un poco lo que la inteligencia artificial nos da. Y aquí yo siempre os recomiendo que hagáis mucho más control vertical, que pongáis una sobrecorrección a lo que normalmente Angel Aligner os da. Pero fijaros que simplemente haciendo exactamente lo que ellos han dicho, yo he conseguido llegar hasta este punto de forma increíble. Realmente aquí parece que ha habido mucho bowing, que las coronas están un poco inclinadas, pero cuando hago el CBCT, increíble, porque esta paciente tiene unos huesos muy rígidos y unas coronas muy pequeñitas, y fijaros cómo ha conseguido hacer en muy poco tiempo ese control del torque, del tip, perdona, de la inclinación de las raíces de forma impresionante. Fijaros que a día de hoy en el refinamiento solamente tengo que terminar de conseguir solucionar el bowing y terminar de cerrar un poquito los espacios. Pero fijaros que a nivel de raíces he conseguido algo increíble. Y esto es lo que planificamos, esto es lo que conseguimos y simplemente esto es lo que tengo que hacer en mi refinamiento. Fijaros que es poquísimo lo que tengo que hacer a la hora de refinar. Y esto lo vamos a hacer además utilizando los elásticos a microtornillos con el Angel Button para asegurarme un anclaje máximo para esta paciente biprotrusa. Como resumen, esto podéis hacer un pantallazo, vamos a ver que Angel Aligner tiene cosas que otros alineadores no tienen. Por ejemplo, el hecho de que podemos utilizar los escáneres que queramos, que tenemos la cefalometría, que podemos ver el VTO, la predictibilidad, las superimposiciones, que tenemos el material dual que lo tendréis en breve. Pero todas estas cosas son algo que hace que Angel Aligner sea absolutamente excepcional. Yo espero que lo hayamos hecho porque tenía una horita para hablar. Espero que más o menos hayáis conseguido seguir todo esto tan rápido. Aún así, cualquier pregunta que tengáis, tenéis mis redes sociales, podéis contactar conmigo. Estoy encantada de explicar cualquier cosa que necesitéis. Y simplemente terminar diciendo que muito obrigada, que espero que nos veamos en la conferencia de la SPO en la que vamos a hablar de mucho más en detalle cada cosa que estamos desarrollando, que todos los speakers españoles llevamos mucho tiempo, pero los brasileños también están empezando a desarrollar casos muy interesantes y que espero que consigamos crecer mucho de la mano en los próximos años. María, increíble. Me gustó mucho su presentación. Yo en una horita solamente poder presentar mi Angel de una manera muy completa, muy interesante. Entonces, Muchísimas gracias, Daniel. muchas gracias. Bueno, tenemos unas preguntas. ¿Sí? Tenemos una pregunta del doctor Rodrigo Guerrero de Chile. Eh, como, tal como vi que usaste MARP para resolução transversal, utilizas algum dispositivo para solución lo sagital? A nivel sagital, la verdad es que yo normalmente intento siempre utilizar un solo dispositivo. A nivel esquelético no tenía más opción, pero es cierto que se puede utilizar un distalizer o cualquier otro dispositivo externo, pero la realidad es que, como habéis visto, y fijaros en ese caso que os he enseñado de distalización en adolescentes, es que no necesito absolutamente nada más. O sea, realmente se puede utilizar perfectamente, pero creo que a día de hoy no necesito nada más que el material dual, por ejemplo. En los casos muy complejos de un clase 2 completa, simplemente con el material dual lo consigo. Y cuando son casos más sencillos,
incluso con el Select se puede hacer fácilmente. Excelente. Bueno, muitos doutores em chat estão dizendo parabéns, graças, aula excelente, aula fantástica. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Muitas graças, Maria. Excelente. Eu espero que SPO podemos ver todas as mais detalhes dos casos e é fantástica. Sua apresentação em uma hora é fantástica. Muitas graças. Estou muito contente. Muy contento. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que tengo muchísimas gracias, o sea, muchísimas ganas de ir para allá y de absorber todas las opciones porque creo que en Brasil y en Latinoamérica tenéis un approach impresionante de la ortodoncia interceptiva y que creo que con este sistema de Angel Aligner vamos a hacer cosas en Latinoamérica impresionantes. Así que tengo muchas ganas de formar parte de vuestro proyecto. Excelente, penso lo mesmo. Ujú. Bueno, eu vou solamente compartilhar uma tela com vocês sobre a próxima webinar. Vamos, la semana que vem, dia 31, 17, vamos falar sobre Angel Aligner Kit. Então, vamos fazer o lançamento de Angel Aligner Kit na próxima semana. Maria já pode apresentar um pouquinho de Angel Aligner, fantástico. Então, semana que vem, espero todos vocês com nós novamente. E para aqueles que não estavam aqui quando começamos a apresentação, temos o voucher do Orto SPO. Então, temos um voucher especial de Orto 24 Angel 35, 35% de desconto para fazer este evento. Então, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias mesmo. María, foi fantástico su presentación. Me gustó demais. Estou muy contento, muy contento. Un Entonces, besito. besito. Até más, María. Bye bye. A temas.